Hola, este audio llega a ti para informarte brevemente sobre qué es la violencia ejercida en los niños, niñas y adolescentes. Cynthia Müller es musicaterapeuta y nos cuenta qué se entiende por violencia. Me parece importante, por un lado, definir cómo entiendo yo la violencia, y lo voy a definir de manera muy sencilla. Violentar a otro es cortar su intención. Alguien quiere hacer algo y yo no lo dejo, se lo impido. Tanto porque se lo impido físicamente, porque lo maltrato, no lo dejo hacer, lo golpeo, alguna cosa que tenga que ver con esta forma física de violentar a otro. Y así con los tipos de violencia que se dan, donde de alguna manera yo no lo dejo al otro hacer aquello que quiere hacer. ¿Qué tipo de violencia es considerada como la más dañina, ejercida contra nuestras guaguas y guainitas? Creo que todos los tipos de violencia que se puedan ejercer son malos. Creo que los que producen heridas muy graves, sobre todo en esa edad de niños, niñas y adolescentes, es la violencia sexual. Digamos, la violencia sexual se queda como dentro de la violencia física y la violencia psicológica. Digamos, de transmitirle a nuestros niños, niñas y adolescentes que no son capaces de hacer algo, que no son lo suficientemente buenos, que se están equivocando siempre. Todas esas cosas que a veces les decimos son algo que perjudica mucho, porque el concepto que ellos tienen de sí mismos empieza a deteriorarse. Entonces no confían en ellos, no confían en su criterio, no confían, ¿no?, en que pueden hacer algo, que son capaces de hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado en el trato que les damos, en los mensajes que les damos, ¿no? De transmitirles, es importante que podamos transmitirles esa confianza en lo que están haciendo, transmitirles eso de que estamos ahí para acompañarlos y que los queremos y que se pueden equivocar en algo, y eso no es importante. Lo importante en todo caso es que puedan reparar ese error que han cometido. Cynthia, ¿puedes darnos algunas pautas para reconocer si algún niño, niña o adolescente sufre violencia sexual? Cualquier conducta de tocar los genitales de un niño o de una niña por parte de un adulto, tocar distintas zonas del cuerpo con un contenido sexual, o hacer que un niño toque los genitales del adulto, y obviamente conductas ya mucho más avanzadas como la penetración, digamos, y tener conductas sexuales con un niño o un adolescente, se enmarca dentro de lo que es el abuso sexual. Y esto es un tema muy duro que nos produce mucho malestar, ¿no?, mucha incomodidad, pero que es muy importante de hablar, porque cuando uno sufre una conducta por parte de un adulto, un abuso sexual, eso deja muchas huellas en la persona, ¿no?, en ese niño, niña o adolescente, y eso provoca un daño muy fuerte. Entonces hay conductas que es importante tener en cuenta y observar en nuestros niños, niñas y adolescentes para ver si empiezan a tener algunos comportamientos diferentes, comportamientos extraños. Es importante estar atentos, porque eso podría ser un indicador de que alguna situación de este tipo está viviendo. Por ejemplo, algunos indicadores o actitudes que puede empezar a tener un niño a nivel emocional: sentimientos de tristeza, de desamparo, o cambiar bruscamente de estado de ánimo, o estar irritables, o estar rebeldes, o empezar a tener temores, tener vergüenza de su cuerpo, que no lo quieran ver. Puede haber bajo rendimiento en la escuela, o que les empiezan a tener dificultades para estar atentos o concentrarse, empiezan a estar desmotivados o empiezan a tener conductas agresivas, rechazar de repente a algunas personas adultas que no quieren ver, que no quieren saludar. A veces es un primo o alguien, ¿no?, cercano, la mayoría de las veces, pero que es mayor y que está teniendo conductas inapropiadas con ese niño o esa niña o adolescente. Y ya para terminar, ¿qué aconsejas a los padres, madres, educadores y acompañantes sobre la crianza de los niños, niñas y adolescentes? Les sugiero que estén más atentos y atentas al trato que les dan, que traten de pensar bien
cómo les gustaría criarlos y qué tipo de adultos les gustaría que fueran. Y también reflexionar que si ustedes han vivido situaciones de violencia física, donde les han pegado y donde no los han escuchado, donde los han hecho sentir que no eran útiles, que no eran buenos, como en la violencia psicológica, o los han discriminado por algo, que traten de no hacer eso mismo, de estar muy atentos a lo que hacen y poder darles otro modelo de que es posible escuchar, es posible expresarse, es posible encontrar otra forma que no sea la violencia para relacionarse. Entonces, para eso tenemos que poder pensar a nuestras guaguas, pensar qué es lo que nos gustaría para su futuro. Y entonces empezar a darles también con nuestro propio ejemplo, empezar nosotros a superar la violencia que tenemos con nosotros mismos y con los otros. La red Guaguas Guainitas Siman, a través de comunidades del cuidado, con el apoyo del Fondo de Mujeres Aptapijopueti, se unen para fomentar una crianza respetuosa, amorosa, feliz e informada sobre los derechos y cuidados de los niños, niñas y adolescentes.